Nosotros hemos presentado para aprender cuando damos los cursos el plan de salvación de 5 dedos. Muy sencillo, empezamos con el gordito, ¿verdad? Y cada uno de los dedos, ahí usted lo puede ver. Primeramente, tú has pecado y por ello estás separado de Dios, está el respaldo bíblico. Segundo dedo, tus pecados te conducirán a la muerte eterna. El tercer dedo, tú no puedes salvarte de tus pecados. El cuarto, solo Cristo puede salvarte de tus pecados, y recibe a Cristo Jesús en tu corazón. La oración debe de llevar, la oración con la cual vamos a guiar a las personas, debe de llevar estos 5 elementos. Es muy importante también ahora la relación del consejero con la actividad especial, con la campaña o en los cultos de la iglesia. Primeramente, asistir a todos los cultos de campaña. Segundo, venir limpio. La limpieza era una característica del sacerdote, la limpieza era una característica de los levitas. Estamos en tiempos muy difíciles, en los cuales ahora la moda está muy a la orden del día, pero es necesario que nosotros instruyamos a nuestros consejeros que vayan atractivos y sobre todo con una limpieza, ¿por qué no decirlo, extrema? Tercero, traer un buen aliento. Recomendarles Clorets o Halls, ¿verdad? No me están pagando el comercial, pero es necesario, o hay Astringosol en aerosol, no sé. Están instruyendo bien a nuestros consejeros. Es importante también que un consejero en su relación con la campaña debe de llevar su Biblia y debe de llevar un lapicero. Es importante también que el consejero lleve un distintivo. Cuando es en campañas, nosotros sugerimos que lleve un listón rojo, que diga consejero, o en las iglesias se dan gafetes. Es importante que el consejero, al igual que el ujier, también traiga su distintivo. Y algo determinante, un consejero debe de tener el tiempo suficiente para hablar con los nuevos después del culto, ya sea en la iglesia o un culto evangelístico. A veces por falta de tiempo no podemos atender bien al recién convertido. Ahora tenemos también la tarea del consejero en el culto. ¿Qué es lo que hace un consejero en un servicio evangelístico? Primeramente, su tarea es ser puntual. Es algo que no sé si en algunos países, al igual que en México, pero aquí yo recuerdo cuando era joven, luego nos decían a las 3 p.m. y nos decían pasado meridiano o puntualidad mexicana. En algunas iglesias metodistas dicen puntualidad metodista, ¿verdad? Y es algo curioso. Yo como pastor a veces voy a oficiar una boda y me dicen a las 3 y empiezan 3:30 o 4 de la tarde. Y a veces como consejeros también pensamos que es puntualidad mexicana. Y no, debemos de ser puntuales. Como pastores, como evangelistas, debemos de ser puntuales. Y la mejor manera de ser puntual es llegar 10 minutos antes de la hora fijada. A veces, digamos, no se podrá, pero mire, si usted le dicen a las 10 de la mañana, si usted dice voy a llegar a las 10 de la mañana y hace sus preparativos de llegar a las 10, es posible que llegue tarde. Pero si usted dice voy a llegar 10 o 15 minutos, 9:45, es probable que llegue a las 10 en punto, por si hay tráfico. Me ha pasado en ocasiones, he venido en el transporte público y le hablan a alguna persona, ¿verdad? Yo vengo de Tultepec, vivo en Tultepec, y vengo apenas por Cuautitlán y le hablan, ¿dónde vienes? Porque se oye el comentario. Y dice, ya vengo en lechería, y como que su acuse de conciencia se agacha un poquito y comienza a vernos a todos. Quisiéramos decirle, no es cierto, viene en Cuautitlán. Y a veces así nos pasa a nosotros como ministros, ¿verdad? Que no debe de ser, debemos de ser exactos, hermanos, debemos de ser puntuales y debemos acostumbrar a nuestros consejeros que sean puntuales. Segundo, los consejeros deben de sentarse distribuidos en la parte de atrás de la congregación para que cuando el pastor o el evangelista haga el llamamiento, ellos puedan mirar
a las personas que han levantado su mano, que han dicho, sí, yo recibo a Cristo Jesús en su corazón, y en el momento en el cual el evangelista o el pastor pida que pasen al frente, ellos puedan ayudarles sin forzar a nadie, con mucho amor, a pasar al frente. Ahora, cuando el predicador haga lo suyo e invite a pasar al frente a la gente, el consejero también debe de pasar. Y al hacerlo debe entonces prestar atención quienes levantaron la mano para que en lo que él va pasando pueda ayudar a la gente a pasar al frente. Ya cuando el consejero pase al frente debe de quedarse en la parte de atrás, y esto evitará que la gente pase a su lugar sin forzar a nadie. Es muy importante también que el consejero sepa que no debe de orar, no debe de repartir la literatura, ni debe de empezar a anotar nombres hasta que el pastor o el predicador dé la indicación. Esto por lo general, nosotros, la experiencia como pastor y como predicador del evangelismo, siempre una vez más a los que están al frente les digo lo que hicieron antes de que pasaran, qué fue lo que su oración, cómo recibieron a Cristo, y les vuelvo a invitar a que hagan la oración, y luego damos la indicación de que hay personas, que no pasen a su lugar, que hay personas que les van a entregar un material y quieren hablar con ustedes. Es importante entonces que el consejero sepa que no debe de orar ni hacer ninguna actividad hasta que el pastor o el evangelista así lo indique. Cuando se da la indicación de hablar con la gente nueva, el consejero debe de buscar primeramente hablar con el más próximo. Segundo, buscar que aproximadamente sea de su misma edad y sea de su mismo sexo. Si hay muchos nuevos al frente, entonces tenemos que hablar con 2 o más. Si hay posibilidad, invitarles a tomar asiento, y debemos de saludarles con gozo. Debemos de presentarnos, pedirles su nombre, darles nuestro nombre. Si es una persona más grande que nosotros, dirigirnos a ella por su apellido. Si es más joven que nosotros o de la edad, pudiéramos hacerlo y hablarles por su nombre. Esto va a dar mayor claridad a la relación entre el consejero y el recién convertido. Es muy importante, hermanos, que el pastor pudiese nombrar en su iglesia a un presidente de comité de consejeros, para que el presidente del comité de consejeros, si ve que hay muchos recién convertidos y pocos consejeros, el presidente pueda distribuir a la gente, digamos, que sea equitativamente. Ahora, tenemos una relación del consejero con el nuevo creyente. Aquí ya estamos entrando un poquito más a lo que es el trabajo de la consejería. Primeramente, es necesario que como consejeros conozcamos, y voy a decirlo así, exactamente cuál es la decisión y cuál es la condición espiritual de la persona con la que estamos hablando. Hay personas, y sobre todo yo les digo, empezó cuando yo hice este proyecto en la iglesia, me decían, es que no se puede conocer. Pero déjame decirle que por lo que hemos vivido, sí, hermano. Casi yo pudiera decirlo, de un 80% se conoce la condición espiritual de la persona que pasa al frente. Y para conocer esa condición espiritual del profesante, nosotros sugerimos que se le formulen las siguientes preguntas y esperemos una contestación positiva o negativa. Primeramente, ¿cuál fue la razón por la que pasó al frente? Y esto lo hacemos, hermano, no solamente en una actividad evangelística, digamos, masiva. Esto también se puede hacer en el evangelismo personal. Y es algo muy importante porque en ocasiones, no, claro, no le vamos a decir por qué pasó al frente, pero sí le formulamos esta serie de preguntas para saber si en verdad ha recibido a Cristo Jesús en su corazón o no. La segunda pregunta, ¿está usted seguro si sus pecados están perdonados? Usted espere un sí o un no. La tercera pregunta, ¿está usted seguro de ir al cielo si muriera en este momento? Si le dice sí, entonces pregúntele, ¿por qué está seguro? Muchas veces, en ocasiones, nosotros hacemos
una pregunta más antes de hacerle la siguiente pregunta del por qué está seguro, ¿verdad? ¿Cristo en dónde está viviendo o morando? Hay personas que dicen en el cielo. Hay personas que dicen, sí lo recibí a Cristo, y te sacan un crucifijo. Hay personas que dicen, sí lo recibí a Cristo, y cuando les preguntamos cuándo, dicen cada domingo en la hostia. Entonces ahí nos damos cuenta que no han recibido a Cristo Jesús en su corazón, y tenemos que presentarles nosotros el plan de salvación. El objetivo como consejeros es de que toda la persona que vamos a aconsejar, ese va a ser nuestro objetivo, no salga de ese lugar sin Cristo Jesús en su corazón. Ese va a ser nuestro objetivo. Bueno, estábamos en esta pregunta. Si le dice sí, pregúntele por qué está seguro. Si él dice porque acepté a Cristo, pregúntele ¿cuándo? Parece muy repetitivo, pero con estas respuestas que él nos dé, usted se va a dar cuenta si es un nuevo creyente. Hay personas que nos dicen, es que yo lo recibí tiempo atrás. Entonces ahí es muy importante saber que él está indicando que está reconsagrando su vida al Señor, o que tiene algunas dudas de su salvación. La práctica, hermanos, nos ha enseñado que por lo general existen 5 tipos de personas con las que el consejero se va a relacionar al aconsejar. Yo quisiera ver un poquito acerca de estas 5 personas. Y la primera persona con las que nos hemos encontrado nosotros son los que aceptaron a Cristo en la reunión y están seguros de su salvación. Muchas veces yo he batallado con los consejeros, porque la persona le dice, sí, está en mi corazón. ¿Y a dónde irás si mueres? A la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque mis pecados han sido perdonados. Y dicen, ay, qué bueno hermano, Dios le bendiga, y a tomar nota en las tarjetas. No, tenemos que darle a estas personas la seguridad de la salvación. Nosotros utilizamos en las campañas este libro, el Manual de Consejeros, del cual voy a tomar algunos ejemplos de lo que es la seguridad de la salvación y los primeros pasos en la vida cristiana. Primeramente, la persona, si una vez que nos dijo que está segura y usted se dio cuenta que sí está segura, bueno, hay que conocer como consejeros y como pastores que tan importante es la salvación como la seguridad de la salvación. Hay gente que salva, pero no está segura de su salvación. Es algo así como cuando usted sale de casa. Yo siempre fui muy inseguro, mi esposa era muy segura, solamente daba el cerrón a la puerta y se salía. Yo regresaba y le echaba llave, luego le puse una, no sé cómo se llama, otra llave, una grande, un seguro se mete ahí, y por si fuera poco le puse unas orejitas a la puerta y le puse un candado. Yo quería estar bien seguro que estaba cerrado. A veces cuando salgo de la oficina me subo al coche y digo, ¿cerré? No, sí cerré. Digo, no, creo no. Y estoy con esa duda, esa es inseguridad. Y tengo que darle la vuelta a la manzana, es bastante larga. Y yo quiero estar bien seguro que sí cerré la puerta de la oficina. Veo, sí ya la tiene, pero ya quedé seguro. También a una persona que recibe a Cristo Jesús en su corazón, debemos, disculpen la expresión, debemos de remacharle bien la seguridad de la salvación. Ahora, aunque esté seguro, entonces fortalézcale diciendo que la salvación y la seguridad de la salvación son nuestras cuando creemos. Y tenemos la cita bíblica en Efesios 2:2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Tener fe es igual a tener seguridad. Todo eso se lo tenemos que decir a él. Ahora, por lo tanto, tú debes de creer en las promesas de Dios. Debes de saber que Dios te ha dado promesas, que Él te ha dado esas promesas. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, tú le recibiste. Tú crees en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y remáchele, ¿qué eres ahora? Y si no sabe usted, diga, eres hijo de Dios.
Otra promesa, que tú tienes vida eterna e irás al cielo cuando mueras, Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida eterna. Si tú recibiste a Cristo Jesús en tu corazón, de la muerte eterna el Señor de condenación te ha pasado a vida eterna, a la salvación. Otra promesa, que tus pecados ya fueron perdonados. Y usted puede buscar la cita bíblica para que usted pueda dar todo esto a sus consejeros. Hechos 10:43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Igual, otra promesa, que Cristo vive en tu corazón, que dice Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye su voz y abre la puerta, entraré a él. Tú oíste su voz, tú abriste la puerta del corazón, entonces Cristo entró a ti. Pero así como hay la seguridad y la salvación, yo te quiero dar, estoy hablando como consejero, yo te quiero dar ahora cuáles son los primeros pasos en la vida cristiana. Porque mire, hermano, hay veces que dejamos al recién convertido a la deriva, y usted piensa que ya el domingo va a venir a la iglesia solito y que ya le va a diezmar y le va a ofrendar y se va a bautizar. Muchos de ellos vienen de la iglesia tradicional. Muchos de ellos, con perdón de la palabra, dicen soy católico, pero a veces no son católicos sino simpatizantes católicos. Iban a su iglesia en bodas, 15 años, bautizos, y jamás vuelven a ir. Y a veces nosotros pensamos que por el hecho que recibieron a Cristo ya el domingo los vamos a tener en la iglesia. Y a veces es ahí donde viene el desánimo. Para eso está el consejero, para darle los primeros pasos en la vida cristiana, decirle que son tan necesarios como el agua a una planta. Un primer paso es creer que Cristo no va a abandonar tu corazón aunque vengan pruebas, enfermedades, persecución, tentaciones o dudas. Cuando yo recibí a Cristo Jesús en mi corazón, ya lo había hecho mi mamá unos meses antes. Nosotros fuimos a ver a los abuelos, y como todo recién convertido, contentos, felices de que ya éramos cristianos, le compartimos a la familia, a los abuelos, y ¿sabe qué es lo que pasó? Nos corrieron de la casa, a mi mamá y a mí. Por ser aleluyos no los queremos aquí. Guanajuato en ese entonces, en el año 70, era sumamente tradicional. A las 12 del día sonaban las campanas de la iglesia y toda la gente se hincaba a hacer sus persignaciones. Una cosa tremenda, rápidamente identificaban a los evangélicos. Una persecución que se daba en ese entonces tremenda. Y nosotros pensamos que cuando le íbamos a decir a la familia que éramos cristianos se iban a alegrar, y no fue así. Lo primero que pensó mi mamá, creo, vamos a renunciar a todo. Yo le doy gracias a Dios por la señorita Lili, esposa de Enrique Cepeda, que fue nuestra consejera y comenzó a darnos consejería, discipulado. Y gracias a Dios, Dios bendiga a esta mujer, porque por toda esa ayuda yo considero que estamos aquí. Mi mamá ya partió con el Señor, pero mire, hermano, el Señor me ha utilizado para llevar el evangelio por tantos lados. Y todo eso que yo he hecho, yo pensaba antes, Señor, pues a lo mejor me vas a dar un premio grande y va a ser compartido con las personas que me llevaron a los pies de Cristo, con las personas que me aconsejaron, con las personas que me discipularon, y por qué no decirlo, con los pastores que me han guiado por toda esta senda de verdad. Usted debe de tomar en cuenta que la persona recién convertida le van a venir tentaciones, le van a venir dudas, pruebas, le pueden venir enfermedades, y usted tiene que darle esos primeros pasos en la vida cristiana. Un primer paso en la vida cristiana también es que lea y que medite diariamente la Biblia, que ore diariamente al Señor, que comparta diariamente el evangelio con otras personas, que viva santamente rechazando toda tentación. Y algo que como pastores consideramos importante, que asista el día del Señor al templo.
Posteriormente de eso, entonces ya terminó nuestra labor como consejeros con esa persona y debemos de invitarles a que lean y que estudien los materiales que va a recibir. Y asimismo que proporcione sus datos y debemos de tomarle datos en la tarjeta de decisión que viene dentro ahí en el sobre. Antes de terminar la clase yo le voy a decir y le voy a enseñar a mostrar en qué consiste un sobre para un recién convertido. Esto fue lo más largo, hermanos, ya lo demás es sencillo, pero los demás les vamos a dar otra vez la seguridad y los primeros pasos en la vida cristiana. Pero hay otro tipo de personas. Vimos la primera persona, los que dijeron sí tengo a Cristo Jesús en mi corazón. Son los que nos llenan de gozo y es algo sencillo. Pero hay personas que aceptaron a Cristo en la reunión y no están seguros de su salvación. Hay que formularles una vez esa pregunta, si sí recibió a Cristo en su corazón. Y si nos dice que sí, entonces debemos de indagar y ver cuál es su duda. Porque en ocasiones hemos estado aconsejando a personas que dicen que aceptaron a Cristo, pero no están seguros si entró a su corazón, si lo han recibido. No sea que vayamos a estar aconsejando a una persona que no ha recibido a Cristo, lo estamos aconsejando como si sí lo hubieran recibido a Cristo. Tuve la experiencia allá en Milpa Alta en una campaña. Yo estaba predicando acerca de la venida de Cristo, era en diciembre, recuerdo, y yo vi hasta el fondo a una muchachita, ¿verdad?, que estaba llorando. Casi la mayor parte del mensaje se la pasó llorando. Todavía ni hacía la invitación y ella ya estaba ahí haciendo oración. Y cuando pedí que recibieran a Cristo, en voz alta ella gritó, hasta espantó casi a toda la congregación, pero decía, sí, Cristo entra a mi corazón, una cosa muy eufórica. Cuando pedí que pasaran al frente, ella también lo hizo. Pero hubo confusión en ella, en otras personas que recibieron a Cristo, y ellas decían, es que no sé si yo lo he recibido. Cuando a mí me tocó aconsejar a este matrimonio, le digo, ¿y cuál es la razón? ¿Usted hizo esta oración conmigo? Sí. Le digo, ¿cuál es la razón? Dice, es que yo no sentí nada como esta muchacha que está llorando y yo no siento ganas de llorar. Entonces es ahí donde debemos de conocer qué tipo de personas estamos aconsejando. Primeramente, saber si es verdad que recibieron a Cristo o no lo recibieron. En el caso que yo les comento, este matrimonio decía que ellos no sentían nada. Entonces hay que darles ahí la seguridad de la salvación, que la salvación es un don de Dios y no es por obras, no es por sentimientos, sino es por fe. ¿Sí me comprende? Esta persona, pues porque no sé, algo estaría pasando, pero si tú no sentiste nada, pero tú le invitaste a Cristo que entrara a tu corazón, dice la Biblia que Dios no miente y Él entró. Que si confesar los primeros pasos en la vida cristiana. ¿Sí me comprende lo que vamos a hacer? Muy bien. Necesitamos entonces ayudarles a resolver su duda. Así rápidamente pudiera enseñarles un poquito todo lo que lo tenemos de esta manera gráfica. Y es muy propio que usted haga su material o consiga material, hay material para consejeros, ¿verdad? Y de esta manera le podemos ser de mucha ayuda a la persona que estamos aconsejando. Entonces nada más afirmo, darles la seguridad de la salvación, darles los primeros pasos en la vida cristiana y posteriormente entregarles una vez más el sobre del recién convertido y recoger la tarjeta de decisión debidamente llena. Hay otro tipo de personas, los que todavía no han recibido a Cristo. Ahora, hay que conocer bien, hermanos, los obstáculos que le impiden recibir a Cristo y ayudarles a que comprendan que solamente Cristo salva. Muchas veces, si es la emoción, si usted quiere llamarle así, o a veces es otra necesidad por la cual levantan su mano, no entendieron bien el plan de salvación, pasan al frente, pero muchas veces no han recibido a Cristo. Hay que saber la razón. Le voy a dar algunas razones que son muy comunes y nos han mostrado algunas personas. Muchos dicen, es que yo soy católico.
o yo soy testigo de Jehová, o yo soy X de X religión, ¿verdad? Aquí nosotros podemos y debemos de estar preparados, ¿verdad? Para no debatir acerca de creencias, sino que hagan a un lado sus creencias y traerlos a los pies de Cristo, llevarlos a la cruz del Señor Jesucristo. Qué importante lo que es el evangelismo. Si no hay derramamiento de sangre, si no hay sacrificio de Cristo en la cruz, no es evangelismo, hermano. Entonces el propósito del evangelista no es cambiarlos de religión. Como evangelistas, nuestro propósito es traerlos a los pies de Cristo, que reciban a Cristo Jesús en su corazón. Y recuerde que el consejero es un evangelista a nivel individual en ese momento. Entonces ese es su objetivo, es decirle que no se trata de hacerse evangélico, pero se trata de ya no confiar ni en mi religión ni en tu religión, sino solamente en la sangre preciosa de Cristo. Una vez que él entienda esto y que nos diga sí quiero recibir a Cristo, entonces usted lo va a guiar con el plan de salvación que usted conozca, lo va a guiar para que reciba a Cristo Jesús en su corazón, y usted le va a dar la seguridad de la salvación, los primeros pasos en la vida cristiana y la entrega del material. También hay personas que dicen es que yo creo en María o en los santos y ustedes no. Es importante mencionar quién fue María. Sí, fue la madre de la naturaleza humana de Dios, pero de la divinidad. Dios Jesucristo es Dios, se encarnó, ¿verdad? Decirle que solo Dios perdona, que solo Dios salva a través de Jesucristo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahorita me sacaron un modismo, porque yo aconsejé a una persona y me dice, ¿a poco tú no querías mucho a tu mamá? Y cuando tu mamá te decía, oye, puedes hacer esto porque amas mucho a tu mamá, lo haces, ¿no? Sí. Dice, pues así también, ¿verdad? La madre de Dios y Jesucristo está ahí, ella está abogando con Jesucristo, y empiezan a dar esas teorías. Pero mire, yo lo que les he contestado, bueno, cuando yo quiero ir a ver al gobernador aquí en el Estado de México, yo no voy con su mamá. Tengo que ir directamente a las oficinas y ahí gestiono todo. Hay que refutar también todas esas ideas, quitarle todos esas vendas que ellos tienen para que reciban la luz y el evangelio de Cristo Jesús. Al principio yo les decía que muchas personas dicen que han recibido a Cristo en la hostia. Otras personas dicen, yo deseo cambiar de vida o resolver mis problemas antes de aceptar a Cristo. Yo estuve con un muchacho que era asesino a sueldo, trabajaba allá en Chilpancingo, y cuando él recibió a Cristo, todos le tenían miedo ahí en Tultepec. Su mamá empezó a ir a la iglesia y siempre andaba lleno de armas, una cosa tremenda. Pero cuando le estuve aconsejando, él me dice, mire, sí, yo quisiera recibir a Cristo cuando cambie de vida, cuando haga esto, cuando ya resuelva mis problemas. No vengo a la iglesia porque lo andaban buscando, no sé qué había hecho. Pero entonces yo sentí, hermano, un asunto como de vida o muerte. Va a decir usted que soy exagerado, pero es que es la vida eterna o muerte eterna. Y si lo andan siguiendo, este muchacho tenía que recibir a Cristo en su corazón. El Señor obró. Yo le comencé a decir que Dios le podía ayudar, porque ahí es la promesa, que les pondré espíritu nuevo, yo les quitaré el corazón de piedra, les pondré dentro de ustedes mi espíritu. Recibe a Cristo Jesús en tu corazón. Sí lo hizo, un sábado, recuerdo bien, y el domingo en la noche le quitaron la vida y fue salvo, gloria a Dios. Debía muchas vidas, pero dice la palabra del Señor que Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gracias a Dios llegó a la salvación. Debemos de tomar nosotros algo así similar, hermano, que la persona se va así. La pasión del evangelista es de que reciban a Cristo Jesús en su corazón, porque si mueren en sus pecados, ¿se imagina dónde van a ir? Entonces esa debe de ser también la pasión
como consejero. Debemos de transmitirle esa pasión a nuestro grupo de consejeros. Que pongan estas personas que dicen después que arregle mi vida, que pongan debajo de la sangre de Cristo su orgullo, la autosuficiencia y que acepten a Cristo Jesús en su corazón. Si lo aceptan, entonces recuerde, le vamos a dar los primeros pasos en la vida cristiana y le debemos de dar el sobre del recién convertido y la seguridad de la salvación. Muchos dicen, soy demasiado malo para que Dios me perdone, es el mismo caso. Muchos dicen, es que no lo quiero recibir porque voy a caer mañana. Usted ayúdele, lo que dice en Judas 24, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, a Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Debemos de guiarlos a que estas personas dejen toda su duda bajo la sangre de Cristo Jesús. Hay muchas personas que dicen también, hoy no acepto a Cristo, pero lo voy a hacer mañana. Usted ínsteles, como dice la palabra del Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Puede utilizar, aquí hay Lucas 12:20, ¿verdad? Cuando le dice a este hombre, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Puede poner el ejemplo también de Faraón. ¿Cómo es posible que este hombre, teniendo ahí al hombre, vamos a llamarle así como humanos, al hombre milagroso, a Moisés, cuando tiene todas las ranas ahí en su reino, en su cocina, en su recámara, y manda a traer a Moisés, y Moisés le dice, ¿cuándo quieres que ore y se vayan estas ranas? Lo más lógico para Faraón era que hubiera dicho hoy, y la torpeza de Faraón dice mañana. Prefirió quedarse con la inmundicia una tarde y una noche más. No te vaya a pasar eso a ti. Acéptalo hoy, mañana quizá ya no tengas tiempo. Entonces, hacerle ver que su alma es tan infinitamente valiosa que no existe y no debe de haber ninguna razón tan importante como su alma. Recibe a Cristo hoy. Una vez que lo reciba, recuerde, debemos de darle la seguridad de la salvación, los primeros pasos en la vida cristiana. Tenemos otro tipo de personas, los que recibieron a Cristo tiempo atrás y ellos dicen, pero me alejé de Él. Si pudiéramos ver el corazón, ahí está Cristo adentro, pero el corazón no está sucio, Cristo no está entronizado, si no está gobernando algún problema. Es muy importante aquí, hermano, porque son cosas tremendísimas. Hay personas que se han dedicado, o pastores o ministros cristianos que han caído en algún pecado y se alejan. A mí me ha tocado aconsejar a algunos de ellos y traen lápidas, no una piedra, una lápida tremenda que les impide acercarse a Dios, les impide acercarse a la iglesia. Yo recuerdo también en una ocasión, yo tuve un grupo de jóvenes, yo no caí ni puedo decir, no, que yo andaba caído, no, mi problema fue el fútbol, mi problema fue la música, sí, me gustaba dar serenata. Entonces se me hizo fácil porque me ofrecieron dar serenata en viernes que tenía yo la misioncita de los jóvenes y se me hizo fácil. Le digo, Señor, pues tú sabes, uno a veces hace pactos con Dios, ¿no? Entre comillas, Señor, tú sabes que tengo necesidad. Y no volví a ver a estos 20 jóvenes. Cuando yo quise volver a trabajar con ellos, yo sentía que ellos mismos me decían falso, hipócrita. Quise llegar a la iglesia y yo me sentía, o sea, algo sucedía en mi mente. Me pongo a pensar los que han caído en pecados, pues que ni se pueden nombrar aquí. ¿Se imagina? Cuando quieren regresar es una lápida la que han de sentir. Dice la palabra del Señor, vosotros que sois espirituales, restauradles. Vosotros que sois espirituales, restauradles. Debemos de ser espirituales y restaurarles. Es algo bien importante, hermano, porque solamente un viernes que yo no fui se perdió toda esta reunión. ¡Qué bárbaro! Y a veces todo ese peso lo trae uno en la mente. Yo entendí a estas personas que aconsejé,
y lo primero que se les debe de preguntar es lo siguiente: ¿podrías conocer tú las causas que te han apartado del Señor? Ellos tienen que hablarlas, tienen que decirlos, tienen que soltarlas. Cuando ellos lo hagan, debemos de llevarlos a lo que dice Primera de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es algo muy importante decirles también que si algo hay que restituir, lo restituya. Yo me propuse, dije, perdí 20 jóvenes, y yo en mi oración, yo oraba, le compuse 5 cantos al Señor, de los cuales algunos por ahí se andan cantando, y uno de ellos yo se lo compuse al Señor y le digo: no me hagas tal cual fui, solo hazme tu siervo. Y le dije ahí en mi oración al Señor: Señor, por cada joven que yo dejé ir por el fútbol, te voy a ganar 10. Y lo cumplí en menos de 15 días. Y ahorita creo ya hasta me gusta mucho, me apasiona mucho ganar almas para Cristo. Ya pasé el número, pero es mi pasión, hermano, es mi pasión. Y como consejero yo disfruto estar ganando almas para el Señor Jesucristo. A esta persona solamente debemos de darle el sobre, que lo lea, que lo estudie, porque él ya era cristiano, ya tenía bases cristianas. Y el último tipo de personas son las personas que hace tiempo recibieron a Cristo, pero tienen dudas. A este tipo de personas primeramente hay que saber si están seguros que ya recibieron a Cristo. Recuerden las preguntas que les vamos a hacer. Si es un sí, entonces debemos de decirles que el enemigo quiere paralizar su vida mediante la duda. Es muy importante hacerles ver a ellos que la seguridad va a venir cuando pongan toda la confianza a las Escrituras, a lo que dice el Señor Jesucristo, a lo que nos dice Dios. Por decir, está la base bíblica en 1 Corintios 15, del 3 a 4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Enfatizarle ahora que Él descansa en la promesa de fe, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Podemos ayudarle a estas personas diciéndole que ore con nosotros, manifestándole al Señor que cree que Cristo murió por él, que ya lo ha recibido como su Salvador, y al finalizar de orar, usted le puede decir como consejero que usted es testigo, decirle: yo soy testigo que ya aceptaste a Cristo y que por la fe que volviste a profesar en Jesús al orar, como dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Soy testigo en este momento de que tú has recibido a Cristo. De ahí tú lo vas a llevar a la página 8 y darle a la seguridad de la salvación y a los primeros pasos en la vida cristiana. Voy a terminar mostrándoles y diciéndoles lo que debe de contener el sobre del recién convertido. Debe de contener un evangelio de Juan, y esto lo debe de conocer bien el contenido, el consejero. Un evangelio de Juan debe de tener un folleto evangelístico, cualquiera que sea. Debe de contener una carta del pastor. En su caso, nosotros usamos una carta del evangelista que dice: una carta para usted, amigo mío, en el cual se le da los pasos, una vez más, los pasos en la vida cristiana y lo que él ha hecho, recibir a Cristo en su corazón. Debe de contener un curso por correspondencia, un curso bíblico, y a vuelta de correo, pues él lo estará recibiendo hasta su certificado. Debe de contener el domicilio del servicio de nuestras iglesias y una invitación para una noche de júbilo especial para los recién convertidos. Y algo muy importante, que es por lo que los pastores trabajamos, ¿verdad? Una tarjeta de decisión para comenzar el discipulado con esa persona. Hermanos, es algo muy hermoso estar trabajando en la consejería.
y recuerde lo siguiente como pastor, como evangelista y como consejero. Lo que dice Santiago 5:20: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y una promesa, Daniel 12:3: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:3. Yo les invito a que nos pongamos de pie y demos gracias al Señor. Amantísimo Padre, muchas gracias por habernos permitido, y especialmente a mí haberme permitido, esta exposición. Padre, que cada uno de estos futuros pastores, futuros evangelistas y consejeros, en este momento sientan de ti una palabra viva, invitándoles a que se conviertan en fieles consejeros y que lleven este reto a sus futuras iglesias. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga. Viene una pequeña conferencia ahorita, pero así que están de pie, voy a darles un anuncio. Hay una agrupación que se llama la Confraternidad Evangélica de México, CONEMEX. No sé si han oído hablar de ella. Es la que el gobierno toma como, digamos, el instrumento para hablar con el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios hablar con el gobierno. A mí hace varios años, hermanos, me nombraron como el presidente de la comisión de oración, hace como unos 13 años. Y el Señor permitió, hermanos, que yo presentara un plan, y los voy a dejar así paraditos para que descansen, un plan sobre el Día Nacional de Oración por México. Hay varios países que tienen un Día Nacional por su país, y México no. Entonces yo propuse a la confraternidad que se aprobara, y se aprobó que cada 15 de septiembre se celebre el Día Nacional de Oración por México. Y lo que hacemos es de 6 a 7 de la mañana en los templos y en las plazas. Yo lo hago allá en Reynosa. Nos reunimos para orar por México. Nada más, no oramos por la iglesia local, por los enfermos, oramos por México, oramos por los perdidos, oramos por el gobierno, pero oramos también por el pueblo de Israel, por su salvación y su bendición. Y ya llevamos varios años celebrando esto, y gracias a Dios ya muchos estados y muchos lugares están llevando a efecto esta actividad. En la convención que tuvimos en Ciudad Obregón, la Convención Bautista de México aceptó que el 15 de septiembre, apoyar el 15 de septiembre como el Día Nacional de Oración por México. Me imagino que ustedes están asistiendo a alguna iglesia o están trabajando en alguna iglesia. Entonces ojalá, hermanos, que por favor durante ese día no se olviden, ¿verdad?, ya sea allá en su iglesia o en otro lugar, estar orando por el país que tanto necesita del Señor Jesús. Y durante el día también, en su tiempo devocional con su familia, siga orando por México. Y en la noche, a veces se celebran noches mexicanas, puede tener una noche mexicana y orar tener un tiempo de oración por México. La otra está en la parte de atrás, hermanos, y tiene una cadenita, dice Cadena de Oración Permanente por México, es la otra, y se llama, hermanos, México ante el trono de la gracia. Lo que estamos haciendo es procurar que los 10 millones de cristianos nacidos de nuevo, de los 128 millones de mexicanos, aproximadamente 10 millones somos de Cristo, procurar que esta cantidad de hermanos estemos orando 2 minutos diarios, aproximadamente, no con el reloj, no, un tiempecito, orar por las mismas peticiones, orar por la salvación, que la gente mexicana reciba a Cristo, orar por las iglesias para que sean maduras, que sean santas, y que
el Señor las use con el poder del Espíritu Santo. Orar por el gobierno para que sea un gobierno fiel, un gobierno creyente en el Señor, temeroso de Dios, y orar también por el pueblo de Israel. Entonces, esta cadena permanente es hasta que el Señor nos llame. Y hay cientos, quizá miles de personas que ya se han comprometido desde el día que dijeron yo quiero hacerlo. Yo llevo ya 3 años, ¿verdad? Hay que orar. A veces se le olvida a uno, pero pues al día siguiente se repone. Pero repito, no tiene usted que estar con su reloj, simplemente tomar un tiempecito pequeñito y orar por México. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, que fueran unos 5 millones de mexicanos orando diariamente por México? Dios tiene que contestar la oración. Así es que hay muchísimos problemas y problemas tan grandes que solo el Señor los puede resolver. Queremos, los que sean pastores o estén trabajando en alguna iglesia, que lo promuevan, pero también que ustedes se comprometan a orar unos 2 minutos diarios por México. ¿Cuántos de ustedes les gustaría comprometerse a orar 2 minutos? Si algún día se le olvida o una semana se le olvida, no importa, después se pone al corriente, o sea, vuelve otra vez ahora sus 2 minutitos. ¿Cuántos de ustedes les gustaría, hermanos, orar por México unos 2 minutos diarios hasta que las muertes nos separen? Muy bien, entonces todos, qué bueno, excepto una persona, pero todos los demás sí. Pueden sentarse, hermanos, muchas gracias, Dios les bendiga. Ahora, hermanos, vamos a hablar sobre un tema que he titulado El discipulado del recién convertido. Recuerdo cuando estábamos predicando la palabra del Señor en Venezuela, una hermana pastora nos llevaba en su cacho, fuimos varios de las iglesias bautistas de allá del Valle de Texas a Venezuela, y decía la hermana, miren, aquí tenemos, aquí yo tengo un grupo de discipulado, y camina el coche más adelante, mire, aquí tengo otro grupo de discipulado. Fueron 4 o 5 grupos que la hermana nos señaló de que estaba discipulando. El discipulado es algo maravilloso. El Señor Jesús nos dio la orden en Mateo 28, 19 y 20. Quiero que todos, por favor, abran sus Biblias. Es súper conocido, pero es bueno repasarlo, ¿verdad? El mandamiento del Señor. En Mateo capítulo 28, 19 y 20. Y lo vamos a leer todos juntos al unísono para que así el Señor nos recuerde lo que Él nos dice en su bendita palabra. Jesús se acercó, con todos juntos, Jesús se acercó y les habló diciendo, tu potestad es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiero que vean, hermanos, lo siguiente. El Señor Jesucristo durante 3 años estuvo discipulando a 12, 3 años, pero Él estuvo evangelizando constantemente. Pero a 12 discípulos, iba a Jericó, a Jerusalén, a Samaria, y estaba llevando el mensaje de salvación. Y muchas personas tienen la idea que no podemos evangelizar porque tenemos que acabar de discipular. El Señor no lo hizo así. Si usted va a evangelizar cuando acabe de discipular, nunca va a evangelizar. El Señor evangelizó siempre. Yo soy la vid verdadera, yo soy la luz del mundo. Es decir, eso es el evangelismo. Hablando de Él, Jesús, ese es el evangelio. Entonces Él andaba por donde quiera. El evangelio es Él caminando. Evangelio hecho carne. Pero por otro lado, tenía 12. No se confundan con la cuestión de evangelizar y hacer discípulos. El hacer discípulos toma mucho tiempo. Y evangelizar toma tiempo, pero a veces a nosotros nos toca simplemente cosechar. Por ejemplo, en las campañas de Billy Graham, a veces pasan, yo me acuerdo allá en Buenos Aires, Argentina, pasaron cerca de unas 2,000 personas. Pero si nosotros viéramos a cada una de esas personas individualmente, nos daríamos cuenta que el Señor había tratado con cada una de ellas de una manera diferente. Que no fue solamente, claro, la predicación del Evangelio, sí, pero para llegar a ese punto no fue nada más la predicación. Dios
preparó a la persona para que le entregara su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay una diferencia, aunque podemos decir que evangelismo es igual a discipulado, sí y no. El evangelismo forzosamente lleva vinculado el discipulado, pero por otro lado no se puede hacerlo así totalmente, porque el discipulado, repito, toma mucho tiempo con un grupito de personas, mientras que uno va a evangelizar en diferentes lugares el mensaje de Cristo, lleva el mensaje de Cristo en los parques o las iglesias o lo que sea, ¿no? Ahora, hermanos, el Señor quiere que nosotros estemos constantemente evangelizando. Ahora, yo tengo programas de radio en varias partes y invito a la gente a recibir a Cristo. Ahora sí, y muchas de ellas no me escriben, algunas sé que reciban al Señor Jesús. Por el hecho de que no las puedo discipular porque es muy difícil, y ahora a veces pedíamos que nos escribieran, no escribían. ¿Vamos a dejar de evangelizar por la radio? No. No podemos discipularlos porque están escuchando por allá, otro en un camión, otro en el hospital. Vamos a dejar de evangelizar por el hecho de que no nos fue posible discipular a estas personas. No es posible. Tenemos que seguir evangelizando. Vamos a predicar a las cárceles, vamos a predicar a las calles. A ustedes tienen actividades evangelísticas, tienen una actividad juvenil en la iglesia. Se invitan a 10 jóvenes y de ellos 5 pasan al frente. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Estarán los 5 personas el próximo domingo en la iglesia? Muy probable que no, quizá 1 o 2. ¿Vamos a dejar de evangelizar por el hecho de que de esos 5 vino 1 o 2? No. Hermanos, tenemos por orden divina que seguir evangelizando y llevando el mensaje de Cristo, aunque nuestro discipulado sea lento. Aquí en esta iglesia, nosotros fuimos fundadores, mi esposa y yo, de la primera iglesia bautista de Ciudad Satélite, que ahora es del hermano Luis Gabriel César. Nuestro pastor fue Max Guzmán. Aquí nos reuníamos, éramos 4 familias, el hermano Billy Gray, la familia Cervón, el hermano Max Guzmán y mi familia. Aquí principiamos. Y entonces teníamos unas oficinas hace tiempo junto a las torres de Satélite, hace muchos años, y junto a mi oficina estaban las oficinas del encargado, del administrador de esas oficinas. Y resulta que era una persona de Ciudad Valle sumamente católica, fanática, con muchos familiares, servidores en la iglesia. Y entonces yo le daba folletitos a una persona, era un contador público, bien arreglado, muy simpático. Y yo le empecé a hablar de Cristo Jesús, y entonces a veces me oía, a veces no, pero a veces salía para hablar conmigo. Para hacer la historia larga, corta, después de un año lo invité a un desayuno evangelístico que yo los tenía, que a veces tengo, en algunas iglesias y en campañas, en el Holiday Inn del centro de la Ciudad de México. Y ahí este hermano recibió a Cristo en su corazón. ¿Vino a la iglesia? No. Al siguiente mes, no. Pero pasaron como 3 meses y vino un teatro cristiano de unos amigos míos aquí en Naucalpan. Invité al hermano y a su esposa Roberto y a su esposa Neus, los invité. Y fueron. Y recuerdo cuando hicieron el llamamiento, Neus, que es palabra catalana, que significa nieve, hija de españoles. Ella pasó al frente, era atea y recibió a Cristo en su corazón. Los 2. Entonces yo les pedí que si querían que los discipularan en casa, porque nos hacíamos amigos y además porque estaban trabajando ahí a un lado, ¿verdad? Puerta con puerta, ahí en ese edificio. 1 año estuvimos discipulándolos en casa. Ellos tenían a Cristo en su corazón. 1 año. Falló aquel teatro cristiano, venían de Monterrey, era un teatro cristiano fabuloso. Mucha gente pasó al frente. Neus pasó al frente, pero por 1 año no se paró en esta iglesia. Roberto tampoco, en el desayuno evangelístico. No se paró aquí. Estuvimos discipulándolos en casa. Y una ocasión mi esposa Betty me dijo, está muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil que ellos pues puedan venir a nuestra iglesia. Ya reciban a Cristo. Los empezamos a discipular. Y recuerdo que después de 1 año discipulado le dije a Roberto, y no lo fui a invitar a su casa, les gustaría que vinieran a la iglesia aquí, hasta de aquí. Dice, bueno, a ver si podemos ir. Recuerdo se sentaron en esta última banca. 1 año después de que hicieron su decisión.
De ahí ya no dejaron de venir. Empezaron a pasar al frente, acercándose más y más y más. Para hacer la historia larga corta, la hermana se dedicó a trabajar con los niños discapacitados. Roberto empezó a tomar clases del seminario donde están ustedes. Llegó a ser diácono de la iglesia. Es pastor bautista ahora y fue administrador de la Convención Bautista de México. Un año. Por eso, hermanos, cuando alguien dice, hermano, pues, ¿para qué tiene esa actividad? Muchos jóvenes levantan la mano y que reciben a Cristo. ¿Dónde están los resultados? Y precisamente por eso queremos hablar en esta tarde de eso tan importante. Porque Satanás ataca furiosamente el evangelismo por causa del problema del discipulado. El problema está en el discipulado, no en el evangelismo. Está en el discipulado. Cuando Cristo salva, salva, hermanos. Cuando Cristo regenera, regenera y limpia. Porque si no fuera así, hermanos, entonces ¿qué estamos haciendo? Yo creo en el poder de Cristo para salvar, hermanos, al pecador. Y si usted no lo cree, hermanos, usted, como decía el hermano Villeda, usted no tiene a Cristo en su corazón. Si usted no ama el evangelismo y no cree mucho en la salvación de las almas, examínese si usted ha sido lavado y limpiado y regenerado por el poder del Espíritu Santo. Porque hay personas que no han conocido al Señor Jesús y están militando dentro de las iglesias y traen ideas raras. Y son los que no, ¿para qué hacer evangelismo? No hay resultados y ahorita vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, hermanos, vamos a ver el pasaje de la resurrección y eso yo lo voy a leer. O si alguien quiere hacer favor de leerme el pasaje de la resurrección, allá en Juan, en su capítulo 11. Juan, en su capítulo 11. ¿Quién quiere leerlo? Del 39 al 43, ¿ok? Dice, Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, pues he estado allí 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces la piedra, y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, con las manos y los pies envueltos en vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Amén. Hermanos, aquí vemos 3 cosas. Hay un muerto, hay una vida de Jesús y el muerto. Ese es el evangelismo. El evangelismo es ir a donde están los muertos espirituales y quitar la piedra para que puedan escuchar la voz de Jesús. Ese es evangelismo. Ay, pero es que esto y que tengo esta duda y que esto y que el otro. Y ya cuando usted con la palabra de Dios le empieza a quitar la piedra, la persona se va a encontrar con el Señor Jesús. Evangelizar es quitar la piedra de los muertos. Pero la salvación es cuando Jesús la da, la vida. Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto, resucitó. Esa es la salvación. Cuando uno conoce, cuando uno recibe a Cristo, tiene ese encuentro espiritual con el Hijo de Dios, uno vuelve a nacer. Maravilloso, ¿verdad? Pero todavía estaba en la tumba. Estaba y entonces empezó a salir, pero no podía caminar porque estaba atado con lazos y con un sudario en la cabeza. Y apretaban muchísimo. Y dijo Jesucristo, desatadle y dejadle ir. Ese es el discipulado. Porque las personas que reciben a Cristo en su corazón vienen con muchas ataduras. Claro, si son salvas, lo principal ha sido
resuelto, el Señor entra a su corazón. Pero hay algunas ataduras como no conocen la Biblia, no tienen experiencia, no saben cómo orar, no saben cuándo ir a la iglesia, no saben muy bien manejar el asunto de la fe. Y son problemas para el recién convertido. Entonces, el discipulado es eso. Después de que la persona recibe a Cristo, hay que discipularla. En el caso de Roberto y Neus, fue 1 año para que viniera a la iglesia y 1 año y medio para que empezaran a servir al Señor un poco más. Entonces, el discipulado toma tiempo. Y si usted no ha hecho discipulado, usted no sabe de lo que está hablando. El discipulado toma tiempo y vamos a ver un poquito más esfuerzo para que esto se pueda realizar. Pero vemos unas cosas, hermanos, un principio súper importante, hermanos, que se los paso al costo. Jesús, cuando resucitó, un ángel vino y quitó la piedra. Él podía haber mandado un ángel para quitar a la piedra o con su palabra la podía demoler. Pero por cuanto los discípulos podían quitar la piedra, Jesús les dijo, quítenla ustedes. Y este es un principio básico, hermanos. Dios no va a hacer lo que tú puedes hacer en su nombre. Fíjate bien. Ellos podían quitar la piedra, por eso dijo el Señor, quítenla. Ahora, cuando el Señor se levantó de entre los muertos, todas las vendas y el sudario, el Padre se lo quitó. Él pudo haber hecho con su palabra demoler todo el sudario y las vendas que tenía Lázaro, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque sus discípulos podían quitarle las vendas. Ustedes como siervos de Dios, pongan toda su lógica, raciocinio, su tiempo, sus talentos, su esfuerzo, pónganlo, hermanos, con todo su corazón para servir al Señor. Yo he visto cuando mandan, por ejemplo, las cápsulas espaciales con tiempos, con milésimas de segundo, con muchos detalles, y muchas de esas cosas pues son hasta vanas, pero utilizan mucha preparación, muchos estudios, muchas cosas, mucho dinero. Y nosotros que estamos sirviendo al Señor, ¿nos dejamos? ¿No trabajamos? No. El cristiano, el siervo de Dios, debe ser muy trabajador y usted debe estar entregado completamente al Señor y poner todos sus talentos, toda su vida, hermano, entregarse totalmente a Jesús, aunque el Señor le quite la vida, pero uno debe de servir a Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, entonces, ¿qué es el discipulado? En primer lugar, hermanos, creo que lo están viendo ustedes por ahí, el discipulado es enseñar al recién convertido la palabra de Dios una manera gradual. Como el niño va a la escuela, va primero, segundo, tercero y cuarto y quinto. Así uno tiene que enseñar al recién convertido. Uno puede utilizar manuales para llevar al recién convertido al crecimiento en el Señor. En segundo lugar, despojar al recién convertido de las doctrinas y hábitos ajenos a la palabra de Dios. Y todos llegamos con muchas doctrinas ajenas a la palabra del Señor. Yo recuerdo que una ocasión aquí cerca vivíamos nosotros, hace varios años, y vino una muchacha que yo creo que le robó algo a la señora, y vino corriendo y le dijo a mi esposa, ¿me podría tener aquí en su casa unos días? Mi esposa no le preguntó por qué, no, es que pues quisiera estar aquí. Entonces mi esposa dijo, está bien. Le dije, yo creo que a lo mejor el Señor la trajo para que sea salva. Y sí, después ya le hablamos del Señor Jesús. Y ya cuando ella recibió a Cristo, le dije, ¿podrías hacer una oración a Jesús? Dijo, sí. Entonces dice ella, Santa María, Madre de Dios, empezó a recitar un rosario porque no sabía cómo orar. Recuerdo también en Tabasco, un joven se entregó a Cristo y dice, estoy gozoso en el Señor, Cristo está en mi corazón, qué feliz. Ahora todos los domingos, porque él era coach de un equipo de béisbol, allá en Tabasco les gusta mucho el béisbol. Ahora todos los domingos voy a venir aquí para entrenar bien a los de mi equipo. Pero yo en mi interior pensé, pero el domingo es el día del Señor.
Pero él no tenía eso en su mente, él tenía en su mente ir a entrenar el domingo en la mañana a los muchachos del equipo. Porque no conocen las cosas del Señor, y uno aún, los que tenemos muchos años, seguimos aprendiendo las cosas todavía del Señor. Y aún yo a veces digo, Señor, esto que he tenido tanto tiempo, Señor, quítalo para despojarlo. Una y otra, la santificación, hermano, es algo maravilloso. Entonces uno tiene que ayudar al recién convertido a despojarse de las cosas que no agradan al Señor. Y después la meta es que se bautice, ¿verdad? Después de que usted ya lo ha entrenado, debe usted llevarlo al bautismo. Eso se dice fácil, pero toma mucho tiempo. Entonces, hermanos, vamos a la siguiente página. Debemos, hermanos, también guiarle a ser un miembro activo de nuestra iglesia. Hechos 2:42 dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí sí, en el discipulado vamos a invitarlos para que asistan a nuestra iglesia. Y después, lograr que sea capaz de ganar a otros para Cristo. Lo mejor es que le acompañe. Cuando usted va a evangelizar y acompañándole, usted va a ver que él va a sentir también hambre y sed de ganar almas a los pies de Cristo. Voy a darles a ustedes una estadística que ha sido hecha con mucho cuidado, con mucho tiempo en las cosas del Señor y en las cuestiones de evangelismo. Vamos a suponer que usted va a tener en su iglesia una actividad de evangelismo. Va a tener una actividad para damas, una actividad para jóvenes y una actividad para niños. 3 días. Y va a predicar una hermana para las niñas, una hermana para las hermanas y un hombre para los jóvenes. Y ya supongamos que 100 personas, vamos a tomar 100 porque es más fácil, 100 personas confiesan públicamente recibir a Cristo. Y eso puede suceder cuando usted predica por la radio, cuando predica por la televisión, cuando predica en la cárcel, cuando predica en los parques, cuando usted predica en los camiones, es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que va a pasar? 10 son miembros o simpatizadores que ya asistían a otras iglesias. No todos los que vienen a la iglesia y hacen una decisión por Cristo son nuevos. Algunos ya van a otra iglesia. Y entonces, ya después de que reciben a Cristo, usted no los va a ver, porque van a ir a su iglesia. 15% son miembros o simpatizadores que están asistiendo a su iglesia, a nuestra iglesia. Y eso no se les toma en cuenta. Pues que ya estaban viniendo, pero no habían aceptado a Cristo. Si esa actividad evangelística solamente trajo a esas 15 personas a los pies de Cristo, que eran simpatizadoras, miembros de la iglesia, pero no eran salvos, hubiera valido la pena. Pero como eran de la iglesia y siempre los vemos los domingos, como que no cuentan, pero para Dios sí. Porque fueron personas cuyos nombres fueron escritos en el libro de la Biblia, en el libro de la vida. 5% son personas foráneas. Uno trae a su hermano, a su tío que nos está visitando, se entrega a Cristo, no lo vamos a volver a ver. 10% no se les permite que visiten nuestra iglesia. Yo me acuerdo cuando tuvimos una campaña aquí en esta iglesia, me tocó visitar a una familia que estaba a 2 cuadras de mi casa, en fraccionamiento Bulevares. Y recuerdo muy bien, ella pasó, lloró, me dio unas tarjetas para hacer la visita y llamé a la puerta y abrió y dice: ¿quién es usted? Y bueno, yo vengo de parte de la primera iglesia bautista de Satélite. Usted estuvo con nosotros y ya le expliqué. No me vuelva a visitar, por favor. Y me cerró la puerta. Dije, bueno, voy a hacer un segundo intento. Y fui una segunda vez. Y pasó exactamente lo mismo. Yo ya le había dicho a usted que no quería que me visite. Por favor, no vuelva a tocar el timbre de mi casa. Ya no volví. Pero había hecho una decisión. Entonces, pero es que no todos, si el Señor tuvo 12 y uno de ellos no era creyente, era Judas. ¿Cuánto más, hermanos, en nuestras actividades? Hay muchos Judas que aparentemente aceptan a Cristo, pero no lo reciben. Ahora, hay otros que el 5% no pueden asistir por trabajos o a causa de enfermedad. Aquí está, por ejemplo, el Soriana y hay otros que manejan taxis, trabajan los domingos y recibieron a Cristo.
Pues ¿qué hago si el domingo tengo que estar allá? Soy cajera de Soriana, yo tengo que trabajar el domingo. O tengo que trabajar en el Tox, soy mesera, tengo que trabajar el domingo, tengo que trabajar con mi taxi el domingo. Entonces no lo podemos volver a ver. Pero falló esa actividad evangelística, no. Recibieron al Señor en su corazón. Ahora un 15% acuden de inmediato a los cultos. Fíjense qué poquitos. Solamente un poquito. A veces son 10, a veces son 5. Es un promedio. Pero si no se les da atención, con el tiempo se alejarán de Él. Yo me acuerdo que tuve una campaña allá en la primera iglesia bautista de la Ciudad de México y en el centro. Y a veces yo la visitaba a la iglesia, porque antes de venir acá íbamos a la primera iglesia bautista del DF. Y recuerdo que, me acuerdo un joven que pasó al frente, me hicieron el llamamiento y pasó, y yo lo vi 2 o 3 domingos, pero con gozo. Desapareció. Desapareció. No se le hizo ningún discipulado. Ahora, 10% no van a asistir de inmediato. Tienen 2 o 3 dudas. Pero yo soy de la iglesia católica, o yo debo dinero, o pues tengo otra mujer, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Tienen muchas cosas. Entonces hay que hacer el discipulado, aunque sea un discipulado corto, y quizá 3 o 4 meses lo vamos a tener aquí. Y el 15% no asisten de inmediato, como los hermanos Torres, que fue largo discipulado, pero después de un largo discipulado hasta se hicieron pastores. Mi hermana también ganó una muchacha que era esposa del gerente general de la IBM, de mucho dinero. Mi hermana le gustaba hablarles a la gente de dinero, de las personas de la alta sociedad. Y Malú, que es la esposa, ¿verdad?, me dijo: ¿cuánto trabajo me costó recibir a Cristo cuando tu hermana me hablaba? ¿Y cuánto trabajo me costó? Años para ir a la iglesia de tu hermana. Que no es fácil, hermanos, el discipulado. Ella recibió a Cristo y dice que no sé si fueron también 3 o 4 años para que yo pudiera asistir y hacerme miembro de la iglesia de tu hermana. Entonces, como ustedes pueden ver, hermanos, claro que hay ocasiones en que son menos o más. No es que falle. En todo esto la gente recibió la palabra. ¿Falló? Si falló, hermanos, yo ahorita no podría hacerlo porque yo soy siervo de Dios. Puede dejarlo todo, pero no podemos. Porque no es así, amados hermanos, ¿verdad? Es decir, la gente se entrega a Cristo, pero requiere discipulado y requiere entender qué es lo que pasa después de que reciben a Cristo. Pero entonces dicen: no, hermano, pues es que gastamos 5,000 pesos para eso y para aquello, y vinieron 10 personas al frente, no hay ninguna. Pero hermanos, ya vimos lo que pasó. El problema está en que no se está discipulando. ¿Me entienden? La gente le entrega su corazón a Cristo, pero usted le pregunta: ¿cuántos se están discipulando alguno? Nadie levanta la mano. Nadie lo está haciendo. Entonces decimos: no, hermanos, no hay que evangelizar, no hay que ganar almas, porque no se quedan. No, sí se quedan, sí se quedan. El problema está en el discipulado, en que ustedes no van a las casas para ser fieles, enseñarles a los que reciben a Cristo en su corazón. Y por eso el diablo mete en la mente estas cosas. No, hermanos, ya no vamos a hacer esto, porque pues no los resultados. Yo recuerdo ya al hermano, el pastor de la primera iglesia bautista de Houston, el hermano Bisaño. Yo recuerdo muy bien, yo lo oí personalmente. Dice que él en un principio, cuando era joven, él fue a una iglesia, y entonces una iglesia grande. Y entonces dice que después de los esfuerzos y todos, solamente una muchachita, una adolescente, se entregó a Cristo. Y lo platicó el hermano Bisaño. Entonces tuvieron una sesión de negocios en la primera iglesia, en esa primera iglesia bautista, pero de quién sabe qué ciudad sería, pero una iglesia grande. Y entonces el pastor dijo: hermanos, gastamos mucho dinero y se hizo esto, mucha promoción, y solamente una muchachita pasó al frente a recibir a Cristo. Y en ese momento se para un anciano, se viene caminando despacio hasta el frente y saca una chequera. Es una historia verídica. Voy a pagar los $5,000 porque fue mi nieta la que se entregó a Cristo. Ven, una cosa tremenda, hermano. Así es que tener cuidado, no ir en contra de Dios, sino estar en favor de las cosas del Señor.
Aquí está lo del hermano Bisaño. Ahora, ¿cómo se realiza el trabajo del discipulado? Estamos en el punto número 4. Debemos recordar, hermanos, que el recién convertido no se hace maduro de inmediato. Es como un bebé nace y no nace con bigote y con barba y ya se sabe rasurar. ¿Verdad que no? No sabe ni siquiera ni pararse, ni caminar, ni alimentarse a sí mismo. Así es el recién convertido. Toma tiempo al Señor Jesús para hacer los discípulos que Él hizo. Esos apóstoles 3 años y medio y estaban todo el día, no solamente todos los días, sino todo el día con ellos. Ahora, ¿se puede dejar a un recién convertido? Yo los he visto solos. Y por la misericordia de Dios, al pasar el tiempo, Dios les da el crecimiento. Algunos me han dicho, a mí nadie me discipuló, pero andaba yo por aquí, por allá vagando, y ya de repente el Señor trató, y ahora ya soy miembro de una iglesia. Van a crecer, hermanos, porque la palabra de Dios crece, pero va a ser un crecimiento sumamente lento. Ahora, vamos a ver la diferencia entre el obstetra y el pediatra. Yo también tuve 2 hijas, el hermano me ganó, el hermano Villeda tuvo 4. ¿Verdad? Bueno, pero a ver, hermano, algún día te alcanzamos. Bueno, entonces, hermanos, ¿qué pasa? Cuando ya la esposa dice, creo que estoy esperando familia, ¿a quién vamos a ver? ¿Al cardiólogo? ¿Al nefrólogo? ¿O vamos a ver nosotros al obstetra? Vamos a ver al obstetra, ¿verdad? Ok. Entonces le examinan y todo. Sí, ya, se oye el latido del corazón y todo, ¿verdad? Ok. 9 hermosos meses para algunas y también porque el esposo sufre con la esposa, no, hombre. No sé cuántos ustedes están casados, pero cuando la esposa se enferma, la esposa está esperando, uno está esperando con la esposa. Yo a veces cuando mi esposa estaba esperando y ella no venía en el carro, yo venía manejando despacito y venía un tope, despacito lo pasaba. No, se me olvidaba que mi esposa no estaba viendo, porque como que uno está también embarazado. Es una cosa hermosa lo que hace Dios, porque es hermosísimo la concepción de la criatura. Entonces, el obstetra termina su trabajo. Yo recuerdo cuando me hicieron mis 2 hijas con el mismo obstetra o ginecólogo, yo le fui y le pagué y ya no lo volví a ver. Ya estaban las niñas chiquititas, de como unos 2 días. Pero ¿saben qué? Estaba el vídeo grandote y llegó un doctor, era Tabasco, era el pediatra, y toma la piernita de Susi y con un martillo, ¡paz! ¡Puf! Moviendo la piernita así, y la otra piernita, ¡paz! ¡Pum! ¡Pum! El pediatra estaba encargada ahora de las niñas, ya lo conocíamos, claro, nosotros lo contratamos, pero el obstetra ya no se volvió a parar, y desde el primer día hasta que las niñas tuvieron 12 años, estuvimos con el mismo pediatra. El obstetra trajo a las niñas a luz, pero inmediatamente el pediatra las tomó en sus manos. El evangelismo lleva a las personas a que nazcan de nuevo. Pero entonces, ¿quién es el pediatra? Es la iglesia, todos nosotros. No es un doctor especial, somos nosotros que tenemos que tomar ese bebito espiritual y hacerlo crecer y crecer y crecer. Cuando, hermanos, fíjense, estamos discipulando, ya no vivimos aquí, por eso hablo de eso, lo que pasó en el pasado. Al mismo tiempo que discipulamos a la familia Torres, estuvimos discipulando a la familia que está al lado, a la familia Bustos. Ellos hicieron decisiones por Cristo, mi hija era amiga de ella y aquí vinieron y tuvimos actividades y hicieron sus decisiones por Cristo. Pero la señora trabajaba aquí hay una escuela La Salle que es muy católica. Discipulamos más tiempo a la familia Bustos que a la familia Torres y no están en la iglesia. Y yo sé que su hijo Mauricio, que está en Ensenada, él recibe a Cristo. Carlitos, su hijo, inclusive nos ayudó en la oficina. Parece que la mamá, porque como le pagaban ahí, la iglesia le pagaba porque era maestra, impidió, fue un obstáculo para toda la familia. Más discipulamos a la familia Bustos que a la familia Torres, y la familia Bustos nunca se apareció. Pero hizo el Señor una obra, yo creo que sí. Mauricio estaba bien convertido, y Adelita, la hija, la amiga de mi hija, también recibe a Cristo muy bien, y yo sé que con el tiempo
¿te acuerdas? Ya, sí me acuerdo. ¿Verdad? Pero sí discipulamos y había rocas. Hermano, no es fácil el asunto del discipulado. Muy bien. Déjeme ver la página número, la siguiente. Déjeme ver por aquí. Muy bien, entonces nos vamos a dar cuenta, hermanos, que, como ya lo había dicho, que el recién convertido va a ignorar lo más elemental. Estamos en la letra E. Ahora, si nosotros vamos, hermanos, a discipular, no debe ser algo mecánico. Debemos amar. Debemos amar. También un principio, hermanos, me acuerdo a mi mamá y mi tía. Mi tía le decía a mi mamá, le llamaba Hortensia, oye Tencha, le decía así, ¿por qué a ti todo el mundo te saluda? Y a mí nadie me saluda. Mi mamá le respondía, dice, es muy sencillo, porque yo saludo a todos y tú no saludas a nadie. Y así es, hermanos. Si no te están saludando en la iglesia, es porque tú no estás saludando. Si tú no estás amando a los hermanos de la iglesia, porque tú no los estás amando. Tú vas a ver a la gente de la iglesia en un espejo, o sea, te estás viendo a ti mismo. Cuando la gente te viene a saludar y es cariñosa, es porque tú estás haciendo con ellos. Yo se los digo a ustedes como siervos de Dios. Y Ernesto Uriga es un pastor bautista, no sé si está retratado, era pastor de la iglesia Getsemaní, allá por cerca de la iglesia Oreb. Bueno, él estudió en Dallas y que le decía un maestro, la recomendación, hermanos pastores, amen a todos. Es bien difícil, porque ustedes saben, hay personas que uno al verlas dice, ay, pum, hay un choque, ¿verdad? Y hay otras personas que al verlas, pum, inmediatamente hay una afinidad. Pues en donde hay choque, hermanos, hay que buscar, sobre todo el pastor. Orar, Señor, ayúdame a amar a los que no puedo amar, y usted va a ser un hombre muy feliz. Ame a todos, no haga grupos. En las iglesias hay personas que te van a amar a muerte. Hay personas que te aman hasta allí. Y hay personas que no te van a querer. Así es en todas las iglesias. El porciento sube y baja. Pero aún así, uno debe de amar a todas las personas y nos va a ir bien en la obra del Señor. Vamos a hablar sobre los problemas que estorban o impiden el discipulado. Supongamos que vamos a discipular a una persona, la infidelidad. Como vamos a visitar la casa y no está en casa, vamos 2 veces, no está en casa, pues ya no. O han pasado semanas y no se han podido reunir, ya no lo voy a hacer. Debemos de ser fieles, y no solamente en el discipulado, en todo, como siervos de Dios. Sean fieles en las cosas más pequeñas, hermanos. Un hombre fiel, una mujer fiel es fiel en lo más pequeñito. Es como una cadena que tiene eslabones. Si tú eres fiel aquí, fiel aquí, fiel aquí, fiel aquí, fiel aquí, fiel aquí, eres un hombre o una mujer fiel. Hay personas que quieren solamente, ¿verdad? Cuando están en la cadena, ¿verdad? Traerla, hacer un adorno muy bonito, pero todos los demás eslabones no les da importancia, nada más quieren tener. No, así no funciona. Un siervo, una sierva de Dios debe ser fiel en tus estudios, fiel con tus amigas, amigos, fiel en tu iglesia, fiel, hermanos, sé cumplido, contesta las cartas, contesta los correos electrónicos. Todo eso, hermano, ser fiel. Y si son personas humilditas, hermanos, ámenlos, póngales la atención. Recuerdo, hermano, lo voy a decir para el Señor, porque va a ayudar. Recuerdo que hace muchos años recibimos una invitación de una parte que se llama Maní, Yucatán, y la carta venía en ese tiempo, que era ahora porque era allá y todo eso, o por teléfono, por correos y todo eso, ¿no? Me mandó una carta con una letra re fea, hermano Villanueva y todo. Y la abrí y decía, ay, hermano, quisiera que estuviera con nosotros aquí, no tenemos dinero para pagarle sus gastos, pero entonces yo siempre les he dicho, hermanos, el ministerio no se tiene que, si nosotros vamos, hermanos, no importa si no hay dinero. Antes de que digan dinero, hermano, quiero venir aquí, voy, pero no hay mucho, no voy, ¿verdad? Y muchas veces pagamos, hermano, y Dios ha bendecido eso, porque pagamos nosotros para ir a evangelizar. Fíjense, y nosotros no dependemos de una agencia, ¿no? No dependemos, yo no dependo de él, ¿verdad que no dependo de ti, verdad? No, claro que no, ni del Villeda, tampoco, o sí,
o tienes dinero en el colchón. Yo no sabía. Bueno, no dependemos, hermanos, más que de nuestro Señor, ¿verdad? Y entonces cuando llaman y todo eso, sí vamos. El Señor se encarga del dinero y nunca lo pedimos, y si nos dan bien y si no también. Pues con ese hermano le dije, sí vamos. Y era una cartita chiquitita así, y todo eso, y fuimos. Una campaña muy bonita, pero ahí vieron unos pastores y me invitaron a unas campañas más grandes. Hermano, venimos aquí porque queremos invitarlo, y ahí les hablé del hermano Enrique Serralta, que es el encargado de la Alianza por la Evangelización del Niño. Pues fue una de las campañas donde yo fui, que precisamente fue a raíz de ir a Maní, Yucatán, ¿verdad? Entonces, nunca minimicen una persona humildita. No, una persona pobre, no, feíta, negrita, indita, no agraviando a los presentes. No. Debemos nosotros, ¿verdad?, a todos amarlos y respetarlos. Gloria al Señor. Ahora, entonces la otra cosa es, debemos de ser fieles. La pereza. Ay, hermano, no me dan ganas de hacerlo. Tenemos que vencer eso, En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hacer discipulado requiere esfuerzo. Por eso no lo hacen ni aún muchos pastores. Pregúntele a pastores, hermana, ¿cuántas personas usted está discipulando? No, pues yo predico. Bueno, sí, pero así que usted tiene. Hermanos, les voy a platicar de un misionero bautista independiente allá en Monterrey. Yo soy regiomontano. El hermano es de Guanajuato, pero soy Monterrey, de los codos de Monterrey. Pero a ver, ya me los arreglo un poquito hoy en la mañana, los codos, pero bueno. Y entonces, hermanos, hasta ya se me fue por hablar de los codos, ya se me... ¿Qué iba a decir, hermanos? ¿Alguien se acuerda qué iba a decir? De Monterrey. Bueno, ¿mandé? ¿Cómo? Ah, sí, gracias. Dice, hermano, qué buena memoria. Sí, el Alzheimer está pegando bien duro. Entonces, hermanos, allá en Monterrey había un misionero que a veces viene a nuestra iglesia. Un auténtico misionero. Fíjense cómo inició su trabajo. Invitó a una hermana maestra de nuestra iglesia para que invitara a sus alumnos no creyentes a un campamento en Semana Santa. Y claro, los alumnos, para quedar bien con la maestra, fueron. Y casi todos aceptaron a Cristo. ¿Y saben lo que hizo el hermano Emilio Anderud? Él tenía clases diarias con cada uno de ellos. 2 o 3 clases con cada uno de ellos personalmente, y en la noche tenía con grupitos de 2 o 3. Al siguiente año, ya con este grupito, empezó a tener los campamentos. Hermanos, su trabajo era ese. Ganaba un alma y las discipulaba en su casa. 3 clases por semana y en la noche los principales. En mi iglesia, yo fui pastor, les mencioné, en Monterrey. Los mejores miembros de la iglesia eran discípulos del hermano Emilio Anderud. Sabían predicar, eran vidas santas, sabían orar, maduros en la fe, y no habían ido a un seminario, sino que este hermano, ¿verdad? Siempre estaba, su horario era de 8 a 9, tal hermano, 9 a 10, tal hermano, puras personas, almas, qué bonito, hermano. Y en la noche también almas. Uno de ellos llegó a ser miembro de nuestro equipo, así como mi hermano, el hermano Villeda, ¿verdad? Inclusive han oído hablar del hermano Armando Alducin, no sé si han oído hablar de él. El Armando Alducin fue convertido del hermano, también hermano Anderud. Bueno, un hermano se llamaba Víctor Balay, yo lo invité porque era un gran predicador, fue convertido, bueno, del Señor, y lo llevó el hermano a los pies de Cristo, el hermano Emilio. Era un gran predicador. Y saben ustedes, hermanos, él tomó a un hermano Santana, que es ahorita pastor de una iglesia por allá por Miscuac, 3 años, Héctor Balay, lo estuvo discipulando al hermano Santana. Y se convirtió en un pastor. Y su hija fue allá al Instituto Bíblico de Río Grande, donde vivimos nosotros, allá en McAllen,
Texas, la frontera, y ella tenía unos programas de radio, pero era la hija del hermano Santana, discípulo de Víctor Balay, discípulo de Emilio Anderud. Y el hermano Víctor y el hermano Balay, cuando estaban aquí en México y todo eso, que era miembro del equipo, oye, ¿no puedes venir? No, hermano, estoy discipulando a tal. Lo llamaban, no puedo porque estoy discipulando. Qué escuela tan maravillosa. Y por él yo escribí un libro, ¿verdad?, que se llama Cómo discipular recién convertido. Son de 20 y tantas lecciones. Lo utilizamos nada más que las últimas 5 lecciones, porque yo vi muchos manuales para recién convertidos que son traducciones, pero no se aplican a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia. Porque aquí allá la gente sabe de los evangélicos. Hay televisión, radio, en cada esquina hay una iglesia, inclusive fíjense en Reynosa. Hay hermanos que tienen iglesias de 400 miembros en Reynosa y se brincan el charco. Ay, hermano, voy a iniciar obra aquí. Una iglesita de 10 miembros en Estados Unidos, dejando una iglesia de 200, 400 miembros. Digo, ¿eso cómo está? Eso no puede ser, hermanos. Entonces, las cosas no son así, amados hermanos, ¿verdad? Ok, entonces hay que seguir haciendo el trabajo de discipulado para que el Señor haga obras maravillosas. Ahora, hablando del hermano Emilio Anderud, el hermano mandó misioneros, hermanos, a Perú, a España y a un montón de lugares. Hermano Emilio Anderud, lo amaban a muerte, hermano. Yo también, era mi padre espiritual. Yo lo quise mucho, era un hombre santo, verdadero misionero de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, no hay que ser perezoso, no hay que desalentarse, no hay que hacer no hacer tiempo. Es decir, ¿quién va a tener tiempo para discipular? Nadie, porque tenemos tiempo para estudiar, para comer, pero pues no, hermano, no hay tiempo. Tenemos que hacer tiempo, tenemos que buscar el tiempo, implantarlo en nuestro horario para discipular. Y ya quiero, hermanos, terminar diciendo los pasos prácticos para discipular en la iglesia local. Con esto ya termino. Así como dijo el hermano Villeda, lo mejor en sus iglesias es tener un ministerio. Hay evangelismo, pero otra cosa es el discipulado, como ya lo vimos. Ustedes tengan un comité de discipulado, un presidente, y usted los va a entrenar. Y el comité de evangelismo le va a entregar al presidente de evangelismo o al presidente de los consejeros las tarjetas de los que hacen. Ya es necesario tener tarjetas, hermano, porque usted cree, si pasa una persona al frente y no le toma su nombre y la deja ir, es un gran pecado, porque usted la puede visitar. Si no le toma su dirección, ¿cómo lo va a visitar? Entonces es muy importante, hermanos, que haya tarjetas. Y las tarjetas se le entregan al presidente de la comisión, ya sea de evangelismo o de consejeros, y él se le va a entregar al presidente de la comisión de discipulado. Entonces él va a tener hermanos que va a decir, hermano, yo quiero discipular a una persona por 3 meses, no que sea por largo tiempo, ¿no? Otra por 6 meses o 2 personas, y debe uno tener en mente 2 cosas, como lo ha hecho el hermano Luis Gabriel César: hacer a grupos pequeños. Si hay una familia que se convierte, vive un poco lejos, no tanto que venga a la iglesia, mejor transfórmala en un grupo pequeño y llevar gente allá, y con el tiempo que se convierte en una misión, porque si los quiere traer todos para acá, a veces están muy lejos. Todos los que estén en un poquito más lejecitos, hágalos una misión y grupos pequeños. ¿Hay alguna pregunta, hermano? ¿No hay preguntas? Qué bueno, porque a veces me hacen preguntas y no sé la respuesta. Así es que estoy contento. Hermanos, los queremos muchísimo. Un amor muy grande sentimos, porque ustedes están sirviendo al Señor. Están en lo mejor, hermano. Para el mundo ustedes no somos nada, hermano, ¿eh? Estamos locos, porque así pensaba yo antes de conocer a Cristo. Yo me acuerdo cuando era niño, yo en una iglesia y veía unos hermanitos. Son los hermanos que van a orar. A mí se me hacían bichos raros. Siempre así, y tenían la misma fisonomía. Van a hacer oración. Qué cosa tan rara. Y ahora yo soy un bicho, ustedes y yo somos bichos raros,
porque tenemos el excelente conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para orar. Padre, te damos gracias, Señor,